Anteriormente estuvimos trabajando y tratando de explicar conceptos como competencia lingüística, que sería el conocimiento que todo hablante oyente tiene de su lengua, la actuación lingüística, que sería la puesta en práctica de ese conocimiento, es decir, el desarrollo del lenguaje en una situación específica que comprende a la producción y a la comprensión, ¿no es cierto? Es decir, no podemos hablar de aquello que no comprendemos. Y finalmente de la competencia comunicativa, que supone un hablante oyente real que puede adecuarse a distintas situaciones comunicativas. Ahora vamos a tratar de explicar por qué la lingüística se transforma en una disciplina y en una ciencia. La lingüística moderna muestra su adscripción al paradigma de las ciencias para reunir desde distintas perspectivas las reflexiones sobre el lenguaje. Es decir, que trata de construir un discurso basado en argumentos y pruebas objetivas y fundado en una metodología científica y rigurosa. Usa entonces métodos y técnicas experimentales. También posee objetivos teóricos y objetivos explicativos. Es decir, aquello que se transforma en una teoría antes ha tenido un muestreo para poder, explicar con cierto grado de generalidad y transformarse eso en una teoría. También ofrece una combinación equilibrada entre el carácter humanístico de su objeto, que es el lenguaje, y el carácter científico de su enfoque. Este carácter humanístico confiere al lingüista una cierta ventaja, ya que al menos habla o conoce una lengua, entonces va a tratar de explicar un conocimiento poseído, que es el lenguaje, y tiene sus propias intuiciones, entonces, sobre al menos una lengua particular, que es el idioma que domina, y si conoce otra lengua va a tener todavía más herramientas para poder explicar este fenómeno. Y hay una coincidencia entre el objeto de estudio y el instrumento con que se aborda dicho objeto de estudio. Es decir, al lenguaje se lo aborda desde un metalenguaje específico y debe tratar los fenómenos lingüísticos sin prejuicios, adoptando un punto de vista científico para descubrir las claves profundas de la realidad que estudia. Bueno, la lingüística moderna es empírica, pero no prescriptiva, es decir, que se vale de aspectos empíricos que están situados en el orden de la experiencia lingüística, o de muestras que dan datos acerca de un fenómeno determinado, pero no es prescriptiva, es decir, no prescribe reglas del buen decir, por ejemplo. Un lingüista no inventa reglas gramaticales ni las impone. Las reglas ya, están, como dijimos, en la mente del hablante. Solo el lingüista se va a ocupar de explicarlas. Y la reflexión lingüística en este campo se ocupa de describir y explicar datos empíricos o fenómenos observables, pero no establece normas sobre lo que es adecuado, correcto, ni hace valoraciones al respecto. Bueno, por otro lado, es explicativa. El fin último de toda ciencia es explicar los datos para comprender el funcionamiento de los fenómenos. Entonces el lingüista va a tratar de encontrar los principios subyacentes que regulan las construcciones e interpretación de las estructuras lingüísticas.
también de identificar elementos y principios constitutivos de la capacidad lingüística humana, es decir, de esa facultad que nos lleva a poder desarrollar una lengua. Esta capacidad explicativa incluye también otro rasgo, la sistematicidad, el carácter sistemático de una descripción o desde una perspectiva es una condición previa para poder obtener una explicación completa y adecuada de cualquier fenómeno que nosotros nos propongamos explicar desde nuestro rol de lingüistas. A toda ciencia se le requiere que sea objetiva, es decir, el estatuto de objetividad es un requerimiento necesario. Los resultados obtenidos deben ser comprobables y reproducibles, es decir, una vez de que han sido comprobados, deben ser descriptos para ser un puente de análisis de distintos fenómenos que se le parezcan, por ejemplo. Entonces, las diferentes metodologías de las que se sirve la lingüística contribuyen a garantizar la objetividad por medio de la aplicación de procedimientos válidos. Es decir, que la lingüística no solamente genera elementos teóricos sobre los cuales basar sus investigaciones, sino también procedimientos, es decir, cómo va a analizar los datos y cómo va a ser la recolección de los datos para que sea lo suficientemente objetiva. Además debe ser explícita, debe proponer descripciones y explicaciones explícitas, detalladas en todos sus aspectos. Cualquier generalización debe formularse en un lenguaje preciso y en cierto modo inequívoco, es decir, si es el significante, por ejemplo, no es el significado. En el caso del signo lingüístico, cada categoría tiene una explicación diferente. No dejar nada por sobreentendido, es decir, si yo digo que el signo es biplánico, tengo que explicar clara y precisamente qué es biplánico. Bueno, y una herramienta esencial para obtener la explicitud, es decir, ser explícita, es el manejo de un metalenguaje específico, con caracterizaciones precisas de las diferentes categorías y constructos teóricos necesarios para el análisis. Por ejemplo, este metalenguaje hace que ustedes, que se van a transformar en lingüistas jóvenes, por ejemplo, manejen constructos como la categoría de competencia lingüística, la categoría de competencia comunicativa, la categoría de signo lingüístico. Todo esto, cada una de esas categorías tiene un concepto en su interior que permite que ustedes, al conceptualizar, logran un metalenguaje específico de la disciplina. ¿De qué disciplina? La lingüística.